La de ustedes ha sido una posición muy dura. Cuando hablo de ustedes, hablo de rectores de instituciones de educación superior de muchísimo prestigio en nuestro estado. Ahora sí, nuevamente lo saludo y le preguntaría por principio de cuentas, porque la defensa más apasionada la ejecuta Esteban Moctezuma y dice que no hay nada nuevo y que ya todo viene del pasado y que solamente se actualiza, palabras más o palabras menos. Sí, mira, Juan Carlos, es bien interesante. Esto sucede, pues, entre otras cosas, por no quererse abrir al diálogo, porque justo esta polémica, que ahí, con todo respeto, pues difiero con nuestro amigo el secretario Esteban Moctezuma, claro que existe la polémica, no es falsa, existe. Y él le da el clavo a algunos de los señalamientos, pero precisamente en el detalle está el diablo. Y es que él dice que la intención es que todas las instituciones formen parte. El problema está, tú eres comunicador, el problema está en cómo se expresan las cosas. Porque una cosa es decir que son parte y otra cosa es decir que pertenecen. Sí, y en claro. la ley de Puebla dice pertenecen. El ejemplo que pone también es interesante porque él dice, es como el sistema de salud. La Ley General de Salud efectivamente también habla de los prestadores de servicios públicos y particulares, pero fíjate cómo está también ahí la clave de cómo abatir estas polémicas. Ya no me dio tiempo, me acaba de llegar la redacción exacta del Sistema Nacional de Salud, y si me permites lo voy a leer porque da el clavo tal cual. Dice, y te lo voy a mandar, en el artículo 5 que refiere el secretario, dice lo siguiente: el Sistema Nacional de Salud está constituido, fíjate, constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud. Fíjate Muy la diferente. contundencia de Sí, la redacción. En esta también Ley General de Salud nunca habla de los inmuebles, de la infraestructura de los privados, porque se entiende que en esa constituir el sistema, bueno, pues cada quien tiene lo propio. En la Ley General de Educación, como ya lo has repasado, se habla de pertenecer y luego se describe en el 105 famoso todo lo que compone, y en el caso de los privados, los inmuebles. Entonces, pues sí, efectivamente, ahí está la clave, y lo que nosotros le señalamos a este Congreso, en ese apuro, esa prisa desmedida por aprobar las cosas por consigna, pues no hicieron caso. Se lo presentamos al secretario de Educación y al presidente Biestro y su gente, el presidente de la Cámara. Entonces no quisieron, no se abrieron, Juan Carlos, y ese es el problema. Muchas de las cosas que estamos ahorita discutiendo se habrían solucionado si hubiese esa capacidad de dialogar, de reflexión objetiva. Por supuesto que tenemos todos muchas cosas que hacer y enfocarnos en lo propio, en potenciar la educación, en atender los retos que tenemos en este momento, que son ingentes. Pero ellos quisieron hacerlo de esa manera, con esos errores. Pero algo muy importante, Juan Carlos, esto no es un tema de inmuebles. Nosotros sabemos perfectamente que el tema de inmuebles, eso lo podemos defender sin ningún problema. Tenemos a la Constitución, el respeto a la propiedad privada, en fin. No es eso, el tema es la educación y no se limita la discusión al tema de inmuebles. Ya lo tocó el secretario, pero no es lo más importante, ni de lejos. Hay una serie de asuntos que se reflejan en la propia ley que estamos poniendo sobre la mesa. Otro muy importante, Juan Carlos, el tema de los padres de familia, que también en la nota lo comentabas. Fíjate lo que dice el artículo 77. Dice que los padres de familia se les considera corresponsables con el Estado de la educación de los hijos. Eso no es real.
es una falsedad que efectivamente venimos arrastrando, pero no por ello es verdadero y válido. Tú voltea a ver, igual es el caso en tu casa y en la casa de todos los que nos están observando, ¿quiénes están sacando la casta hoy ante esta pandemia en el rubro de educación? ¿Quiénes están amortiguando esta situación para asegurar que esto no sea un caos social? Pues en el rubro de la educación, quienes le entran al quite son los padres de familia. Claro. Porque están ahí, porque son los primeros interesados por amor, por convicción, por responsabilidad de que sus hijos no se rezaguen. Los padres de familia somos los primeros responsables de la educación de los hijos y por tanto se debe reconocer ese derecho de educarlos en el esquema que mejor convenga. Pero más allá también, en la ley que se aprobó, también hay una serie de artículos injerencistas respecto de los contenidos y los programas de educación. No se hace la diferencia de cómo es el esquema de básica y de superior, por ejemplo, para la autorización de los famosos reconocimientos de validez oficial de estudios, los REVOEs. Entonces, ahí todo te queda sujeto, la autorización, a que la autoridad considere que son pertinentes o no los programas. Pero no dice en base a qué. Y se vulnera de nuevo, por ejemplo, la libertad de cátedra. ¿Cómo me vas a evaluar y con qué criterios para que entonces yo sepa a qué atenerme? Y simplemente dice a criterio de la autoridad. Entonces, son muchos rubros, Juan Carlos, amigos, que insisto, por esa incapacidad de asumir valores democráticos, de participación efectiva de todos los actores, padres de familia, educadores, profesores, etcétera, por supuesto, autoridades educativas, tenemos una ley mal hecha, ambigua. Y un punto más que quisiera hacer notar, que lo hemos insistido mucho también, Juan Carlos. Hablábamos de la pandemia. Fíjate todos los aprendizajes que hay respecto del sistema de educación a nivel nacional, pero particularmente en Puebla. Todas las carencias, las áreas de oportunidad que han surgido, de conectividad, de uso de las tecnologías educativas, de evaluar qué tanto nuestro magisterio, en todos los niveles, incluido el superior, por supuesto, está Ay, carambas, parece que pierdo comunicación con el rector de la UPAEP en una parte importantísima a la que estaba haciendo referencia. ¿Habrá posibilidad de que podamos recuperar la comunicación, Ricardo? Vamos a ver si tenemos posibilidad de recuperar la comunicación con él, porque, bueno, insisto, el tema es verdaderamente interesante. Y sí, esta reflexión que hace, haciendo referencia a que la ley en el Estado de Puebla dice que las instituciones, sus inmuebles, le pertenecen al sistema educativo, es muy diferente a decir forman parte de. Retomo la comunicación, rector, lo perdimos unos instantes, nos estaba hablando justamente acerca de todos los aprendizajes y de todo lo que queda en evidencia a partir de la pandemia vinculado al tema de conectividad y de modernidad en la propia educación. Ahí es donde nos estábamos quedando. Sigo con usted. Pues sí, tal cual, Juan Carlos. Fíjate todo lo que hemos aprendido, públicos, particulares, todo el sistema. Efectivamente, en temas de tecnologías educativas, capacitación de los profesores para manejar estas modalidades, flexibilidad de los programas académicos, insisto, en todos los niveles. Entonces, ¿por qué perdernos la oportunidad de poner esto en común, de reflexionarlo y de enriquecer la ley? Claro. La ley, las diputaciones locales están ahí para algo, para representar a sus sociedades locales y para enriquecer lo que les viene. No puede ser una visión acrítica, decir, pues entonces no los necesitamos, cópiese y péguese y punto. Entonces, ese es el tema de fondo. Y ya te digo, qué bueno que ha surgido esto pues ya a nivel nacional. Hay muchas voces, Juan Carlos. Ayer justo
me llegaba también una posición de un senador de Morena, uno más, aparte de Monreal, ahora te rescato el nombre, que precisamente hace notar y lo pone por escrito los vistos de anticonstitucionalidad que tiene esta ley, que es injerencista, es abusiva, es sumamente centralista. Entonces, pues así las cosas, Juan Carlos. Justamente me quiero detener en esta parte, estas voces nacionales muy influyentes, la de un Ricardo Monreal, que dice, a ver, este tema es anticonstitucional y finalmente puede protestarse ante la Corte, tiene que protestarse ante la Corte. Ustedes, como rectores de instituciones de educación superior en nuestro estado, ¿van a promover ese proceso, esa protesta de esta ley rector? Pues mira, justamente estamos viendo todos los mecanismos con nuestros jurídicos y en eso estamos, Juan Carlos. Ya te digo, varios senadores, está Monreal, el otro senador es Gerardo Novelo Osuna, del que ayer nos llegó ese comentario, y vamos a evaluar todos los mecanismos. Esto yo creo que es una muy buena oportunidad para enriquecer. En el caso de Puebla, para dar certeza, también, desde luego, esto está conectado con lo nacional, porque como ya se dijo, esto emana de una ley general de educación federal, que en su momento también denunciamos estas ambigüedades, de manera que sí, puede tener eco pues en muy diversos ámbitos, y estamos evaluando eso, Juan Carlos. Justo en estos días se está estudiando cuál es la mejor vía, y desde luego, pues luego ya entablar los diálogos que se requieran con todos los actores. Esto todavía tiene un largo recorrido. Tenemos una ley general, la ley nacional, y el mandato de esa ley nacional era justamente crear las leyes estatales armonizadas. Y esto de armonizar quiere decir que vayan de acuerdo a las leyes estatales, no pueden de ninguna manera extralimitarse u oponerse a conceptos básicos de una ley general, de una ley nacional. Mi pregunta, rector, es ¿por qué este tipo de protesta, de polémica, no ocurrió en otros estados del país? ¿Qué sí hicieron en otros estados del país y qué es lo que no se hizo aquí en Puebla? Aparte de que no se le escuchó a nadie y se votó porque se tenía que votar al vapor la ley. ¿Qué sí se hizo en otros estados del país? Mira, es muy diversa la información que tenemos. Ayer justo me mandaron lo que entiendo aprobaron en Michoacán. Y fíjate cómo dice, en Michoacán lo que hicieron, se ve que sí hicieron algo de su chamba, dice el sistema educativo estatal es el conjunto de actores, instituciones y procesos para la prestación. El conjunto. Fíjate cómo la redacción es pues clave aquí. Los estados han trabajado de muy diversa forma. Algunos, es que fíjate, Juan Carlos, cómo somos en México. Como venía de la ley general de educación federal, pues algunos lo pasaron literalmente de noche. Es la información que tenemos. Sí, copy-paste, y la sociedad pues la agarraron dormida, que ese es otro tema pues, gravísimo. O sea, no dormida, pues nos agarraron en la pandemia. Nosotros, pues, eso porque tenemos diálogos continuos y demás, y de repente nos enteramos que ya estaban discutiendo una ley en Puebla, y a ver, volteé a ver, en fin, y tratamos de abrir un espacio que, ya te digo, de todos modos no nos hicieron caso, pero sí, hay diferente como grado de conciencia. Nuevo León lo está discutiendo y creo que lo está discutiendo a fondo. En Baja California también lo están discutiendo y hay consideraciones importantes, pero sí, hubo varios estados. La lista que tengo llega a ser como de unos 12 estados que ya aprobaron la armonización famosa de la ley, y faltan pues el resto, ¿no? Casi 20. Entonces, justo también estamos compartiendo, todo el mundo ha estado pues ya ahora más pendiente, porque el tema es ese, Juan Carlos, y no cabe duda que en el ámbito universitario pues todavía estamos más obligados a ver las cosas con una actitud crítica, a reflexionar, a pensar, a no dar por sentado que simplemente porque viene de arriba o de la federación ya está perfectamente estipulado
y pues redactado en todo caso un mandato legal. Así que pues eso es en lo que estamos. Sí es muy importante, yo insisto, en que esto no es un tema de las universidades. En Puebla hay más de 3,400 instituciones, muchas de ellas de mucha tradición, centenarias incluso, que han dado un aporte tremendo y que merecen ser escuchadas e incluidas. Claro. Y también, pues, algunas recientes que quizás, pues, quizás por su tamaño, en fin, no tienen pues los mecanismos, ¿no?, de interlocución, de hacerse escuchar, etcétera. Y por eso lo que nosotros estamos haciendo es acompañar e intercambiar puntos de vista y tratar de pues poner las cosas en común, por supuesto, insisto, de mano también de las asociaciones de padres de familia, pues para poner de relieve la importancia de las libertades y los derechos en materia educativa de todos los interesados. Eso es lo que nos interesa. Lejos estamos de pretender, como dicen, ¿no? Está muy en boca de algunos políticos el tema de los privilegios y demás, por favor. Y tú conoces bien a nuestras instituciones y sabes qué lógica manejamos. Somos muchas de estas instituciones sin fines de lucro. Todo lo que se genera en nuestras instituciones, es el caso de la UPAEP, pero de muchas otras que estamos en este tema, pues se reinvierte en favor de la educación, se otorgan un sinnúmero de becas, en fin, y se trata de volcar todo lo que es una institución como esta y como muchas otras al servicio de la sociedad. Entonces, nuestra lógica no nos confundamos, no es un tema de que quiero aquí defender lo mío, para nada, no es eso. Es por la educación, por la niñez, por la juventud, acompañando a los padres de familia en esta gran misión, al magisterio, por supuesto, y generar las mejores condiciones para catapultar el desarrollo. Pues lo que nos toca ahorita es Puebla, pero abonar también al debate nacional para que México tenga un andamiaje mucho más robusto. Pues no sé en qué vaya a terminar esto, rector. Lo que sí percibo es que si ustedes finalmente dan ese paso de protestar contra la ley, de ir a la corte, entonces además veremos dentro de esta historia un tema que es importantísimo. Veremos si efectivamente hay una autonomía absoluta en el Poder Judicial de este país, como para analizar a fondo y al margen de gobiernos y de líneas políticas, un tema que es tan delicado y que es tan importante como el de una ley educativa. Así es que creo que todavía viene mucho en torno a este tema y le seguiré dando lata para seguir platicando acerca del mismo, rector. Con mucho gusto, Juan Carlos. Pues ahí estamos. Tú sabes bien de qué se trata este tema de la educación y también pues lo clave, lo crucial que resulta una buena comunicación. Así que bueno, ahí estamos y muchas gracias por el tiempo. Saludos a todo tu auditorio. Le agradezco mucho esta mañana al doctor Emilio Baños Ardavín, es el rector de la UPAEP, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla.